el transcurso de una hora y media, un conversatorio con una de las cabezas más brillantes, yo creo, del mundo de habla hispana, por varias circunstancias, don Carlos Pagni. Él es periodista del diario La Nación, historiador de formación, escribe en el diario La Nación de la Argentina, escribe también para El País de España. El año pasado, o este año, no recuerdo muy bien, lanzó un libro, El Nudo, que es una explicación, yo llamaría sociológica, de la política argentina. Pero hoy estamos aquí para escucharle y tener un conversatorio. También después vamos a los que quieran preguntar, que pregunten. Preguntas cortas, por favor, no intervenciones. Preguntas cortas, no intervenciones, para que cada uno pueda ir satisfaciendo sus inquietudes. En todo caso, empezaremos hablando de hacia dónde va América Latina. Daría la impresión que es una suerte de incógnita. No sabemos si va a la izquierda, a qué nuevo tipo de izquierda va. No sabemos si va a la derecha, si la derecha es la derecha tradicional. Ni Boric en Chile es la izquierda tradicional, ni Milei es la derecha tradicional en América Latina. Entonces, ¿a dónde va América Latina dentro de un mundo globalizado con un nuevo escenario internacional caracterizado por una poliarquía en el sentido de que el mundo bipolar ha sido superado? Por eso lo hemos traído a Carlos para que nos dé su opinión, nos ilustre y que escuchemos. Querido amigo, Carlos, tenés la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Lo primero que quiero decir es gracias a los amigos de Capazu, a sus autoridades por la invitación, a Carlos Mateo, que es un gran amigo con el que estoy siempre cerca y que ofició en este caso de puente para que podamos estar reunidos hoy acá en Asunción. En circunstancias muy interesantes porque hoy hablábamos en el almuerzo de cómo Paraguay es una especie de excepción, más allá de los problemas que ustedes pueden ver de cerca en Paraguay, es una especie de excepción a un panorama bastante complejo que se está dando en la región y que refleja un poco las circunstancias que hay en el mundo en relación con la democracia, su densidad, su funcionamiento, su consistencia y las expectativas o frustraciones que va generando en la gente. El fenómeno es un fenómeno internacional que tiene, según la región, su propio anecdotario, digamos. Son olas o climas de época, fenómenos de carácter histórico, ambiental, que en cada región, en cada país, van adquiriendo fisonomía propia por la historia o por la agenda de ese país, pero no podemos perder de vista que hay un problema de carácter internacional que tiene que ver con básicamente problemas económicos. Si uno mira lo que podríamos llamar metafóricamente el manual de instrucciones de la democracia, del sistema de la democracia constitucional, tal cual fue ideado en Occidente hace más de 3 siglos, la democracia es un sistema de reglas de validez. Es decir, gobierna el que obtiene más votos, no necesariamente eso significa que tenga la verdad, tiene más votos. Eso garantiza el derecho a la crítica, para lo cual, y a la disidencia, para lo cual se garantiza un sistema pluralista de funcionamiento garantizado por la justicia y garantizado por la libertad de expresión.
supone que no va a haber una concentración de poder que afecte a la persona, porque la persona en la democracia occidental está consagrada como el centro del sistema, entonces el poder deliberadamente se fragmenta en ramos de gobierno, ejecutivo, judicial, legislativo, o se fragmenta territorialmente en los sistemas federales. Por ejemplo, la Argentina es un país federal donde los gobernadores de provincia tienen un peso muy importante y autonomías muy importantes. Y el consenso democrático que ese sistema funcione supone que estemos de acuerdo sobre las reglas. Esto es lo que dice la teoría. En la práctica no es tan así, sino que para que el sistema funcione no solamente tenemos que estar de acuerdo alrededor de las reglas, sino que precisamente para que ese acuerdo exista y se sostenga en el tiempo, debe haber un mínimo de prestaciones aceptables desde el punto de vista de la economía, es decir, de la calidad de vida de la sociedad. Y si la economía empieza a fallar y esas reglas y ese nivel de vida empieza a deteriorarse, por más que las reglas sean muy racionales, muy bien pensadas, empezamos a ver a las reglas como arbitrarias y empezamos a sospechar que ese sistema no funciona porque no nos da los beneficios que esperamos de él. Este es un problema que está atravesando a todo Occidente. Empieza a haber masas muy grandes de desencantados respecto de la oferta política. Y empieza a haber la sospecha de que ese sistema, digamos, liberal, republicano, constitucional, vamos a ponerlo así, o la democracia constitucional, tiene defectos. Debe ser reformado o impugnado. Hay otro fenómeno en esta época que estamos viviendo que puede alentar más todavía esta percepción, que es que hay un sistema con otras reglas que no tiene como centro al individuo, sino que tiene como centro al Estado, y el individuo se debe subordinar al Estado, donde no hay la preocupación por la limitación del poder del que manda, al contrario, el que manda tiene muchísimo poder, y empieza a haber la sospecha o la duda de si ese sistema, estoy hablando de China, no es más eficiente. Y eso refuerza el cuestionamiento, a mi juicio arbitrario, pero estoy describiendo un estado de situación, no estoy diciendo que esto es lo deseable. Empieza a haber dudas respecto de si no será la democracia, es decir, el exceso de deliberación, el que trae los problemas económicos que estamos padeciendo. Esos problemas económicos son de distinta naturaleza. En la sociedad, en todos los casos hay un tema central, que es un tema de época. Y ese problema central está motivado por distintos factores según cuál sea la sociedad. Pero en todas pasa lo mismo. Hay una crisis con una institución que es una institución que tal como la conocemos permitió organizar la sociedad occidental a lo largo de más de 5 siglos, sobre todo en los últimos 2 siglos. Es una institución que está directamente ligada al sostenimiento de nuestra vida material personal, es decir, es la institución de la que vivimos, pero además es la institución a través de la cual nos relacionamos con los otros y los otros nos valoran a nosotros, que es el trabajo. El trabajo que ejerce un rol en la organización social, en la organización de la economía, pero también en la organización personal. Piensen ustedes si en el lugar donde trabajan o en el lugar del cual viven les dijeran, vas a tener el mismo ingreso, pero no vengas más. Quédate en tu casa. No sé si no sería
extraordinariamente frustrante, aunque no pase esa frustración por el eje económico de la vida. Pasa por el eje de la realización personal, en la proyección humana en el trabajo. Eso está en crisis. Está en crisis por distintas razones, según cuál sea la sociedad. Si uno mira, por ejemplo, y a partir de acá aparece un discurso. La pérdida del empleo, la restricción material genera desencanto. Y las masas crecientes de desencanto favorecen operaciones políticas que consisten en capturar ese desencanto y redirigirlo en contra de la clase dirigente, buscando ahí al culpable. El culpable es el que manda. Miren ustedes, todo esto, si uno mira, por ejemplo, el discurso de Trump, está muy claro, el culpable es Washington. O el culpable es un agente externo, los chinos, o los inmigrantes. Hay un culpable con nombre y apellido. Y esto favorece corrientes políticas. Y lo estamos viendo en muchos lugares, que son nuevas formas de populismo. Que no son populismos que lo que pretenden, como la anterior oleada populista, es la inclusión a partir de la distribución del ingreso, aunque sea irresponsable, aunque sea insostenible, sino que son populismo de exclusión, donde el problema es determinado grupo que debe ser excluido, y si lo excluimos, vamos a encontrar la solución. Este panorama, que lo estamos viendo en ascenso en Italia, es con distintas modulaciones, por eso digo, no estoy diciendo que todo es lo mismo. Es como el problema encarna en la peripecia, en la pequeña historia de cada sociedad. Es el Brexit en Gran Bretaña, es la emergencia de Trump en los Estados Unidos, el triunfo y el gobierno de Bolsonaro en Brasil. En América Latina está ligado a un problema de época también, que es el problema que estamos viviendo desde hace bastante tiempo ya. Probablemente una década. América Latina se vio beneficiada por un fenómeno internacional de gran magnitud que está remodelando el mundo, y es el ascenso de los países asiáticos, sobre todo de China. No hablo solo de China. A mí me tocó una experiencia intensiva de esto, absolutamente anecdótica. Estaba de vacaciones en Tailandia y al mediodía hacía muchísimo calor. Entonces yo me refugiaba en el gimnasio del hotel donde estaba. Y como me aburre mucho la cinta, miraba televisión mientras corría. Y daba la casualidad de que a esa hora había un noticiero de lo que es una especie de CNN asiática, que va mostrando rotativamente noticias con corresponsales que tienen en Singapur, en Tokio, en Shanghái, en Bangkok, en Kuala Lumpur. Y a lo largo de más o menos 15 días, todos los días consumía eso, y me di cuenta de que no estamos asistiendo, que se está produciendo, pero nosotros no necesariamente asistimos, no necesariamente lo percibimos, una especie de fenómeno de largo alcance en Asia, como es el Renacimiento, como fue el Renacimiento europeo para la sociedad occidental. Es decir, un fenómeno de salto civilizatorio. Piensen ustedes en el Renacimiento, no solamente por el arte, por el descubrimiento de nuevos mundos, el desarrollo de la tecnología, de la navegación, digamos, un gran salto adelante de una pequeña península de Asia que era Europa. Bueno, eso está pasando en este momento en Asia, en todos los niveles, no es solamente un fenómeno económico, es un fenómeno científico, cultural, digamos, hay un boom ahí. Y el eje de la historia se está trasladando hacia ese lugar. Y eso tuvo
Este fenómeno al que estoy caracterizando tuvo un momento de gloria desde comienzos de los años 2000, posiblemente 2002, 2003, hasta algún momento del 2013. Fue una década, a mí me gusta una palabra que usa el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que es la palabra bonanza. Fue una etapa de bonanza, una ola de bonanza. ¿Por qué me interesa bonanza? ¿Por qué esa palabra y no otra? No digo prosperidad, no digo crecimiento, no digo progreso, no digo desarrollo. América Latina se vio beneficiada de una ola de bonanza internacional. Bonanza es algo externo. Las derivaciones de la bonanza no entrañan mérito. Es una ola que me levantó y que me puede dejar de nuevo abajo, y en el camino no cambié, no me transformé. Fui beneficiario de la bonanza, como puedo ser beneficiario de una caída, de un ciclo. Digamos, puedo ser víctima de un ciclo, de una caída, y beneficiario de un ascenso. Esto es lo que le pasó a América Latina entre el año 2013 y el año 2013. Y lo aprovechó de distintas maneras, según el país. Podemos mirar, por ejemplo, Bolivia. Bolivia es un país que aprovechó ese ciclo para dar un salto bastante importante en materia de infraestructura. Y sobre todo de infraestructura energética. Ahora está en un problema, porque se está acabando el gas. En el caso de Chile, muy como son los chilenos, ellos se beneficiaron porque, claro, todo esto ¿cómo toca a América Latina? Por las materias primas. Así como nosotros le vendíamos materias primas y le poníamos comida en la panza a los europeos, sobre todo británicos, que estaban haciendo la revolución industrial a fines del siglo XIX, nuestro rol vuelve a ser de nuevo el de alimentar a los que están haciendo esta revolución en Asia. Y esto benefició a todos los países que venden materias primas. En el caso de los chilenos, con el cobre armaron un fondo anticíclico. Hiperresponsables, excesivamente responsables. No, hubo un terremoto y no querían tocar ese fondo anticíclico. Aún frente a una catástrofe. La Argentina utilizó los recursos que le proveía esta bonanza con un gran boom de exportaciones, sobre todo por precio. Uno de los fenómenos más interesantes que se está dando en esta parte del mundo, en la Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, podría haber llegado a Venezuela y no llegó por problemas de organización, podría haber llegado a Colombia, todavía no llegó, es el aprovechamiento extraordinario de una plataforma biológica. Los que lo explican desde la base dicen el aprovechamiento de grandes plataformas para la producción de fotosíntesis, ligadas a cultivos especiales como el de la soja, y el descubrimiento de toda una ingeniería genética que está detrás de la soja, más formas nuevas de sembrado, la siembra directa, el uso de determinados herbicidas, fertilizantes, digamos, toda una revolución industrial alrededor del campo que le estamos viendo en cámara lenta desde hace más o menos desde mediados de la década del 90 y que está transformando la fisonomía de la productividad. Fíjense Brasil pasó a ser un país agropecuario cuando se soñaba un país industrial y menospreciaba lo agropecuario. Eso a nosotros nos conectó con el fenómeno asiático. En la Argentina se produjo un boom de exportaciones que el gobierno lo aprovecha apropiándose de los ingresos de ese fenómeno. No de las ganancias, no dije ganancias,
Dije ingresos, haya o no ganancia. El Estado llegó a tomar hasta 35% del ingreso de un productor agropecuario. Los productores agropecuarios argentinos son héroes que compiten bastante bien con productores agropecuarios de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, y ahora también con productores agropecuarios de Paraguay, de Uruguay, etcétera, que no tienen esa carga impositiva. Se apropió de esa riqueza el Estado argentino y la destinó a gasto corriente. A pagar jubilaciones de gente que no había hecho aportes, es decir, a hacer acción social con el sistema previsional, que esto es una aberración. Es decir, otorgar derechos adquiridos para males transitorios, derechos permanentes, porque yo tengo una jubilación, la tengo de por vida, pero me la dieron porque en determinado momento estuve sin trabajo. Entonces no voy a tener ningún estímulo a recuperar el trabajo. Y esto supone una masa enorme de gasto que se termina transformando en un enorme problema. Subsidiar los alimentos, subsidiar la energía, que es otro. Ustedes piensen que la Argentina ha destinado al subsidio de la energía, no de la gente que no tiene cómo pagar la luz, de gente que tiene y le sobra para pagar la luz. En los mejores barrios de Buenos Aires la energía está subsidiada y esos subsidios suponen 5 puntos del Producto Bruto. Estoy contando del país que más conozco, que es la Argentina. Pero esto fue un fenómeno de toda la región, de gran boom económico, que produjo o permitía pensar, y se hablaba en esos años, de la creación de nuevas clases medias. De gente de clase baja que iba a ser incorporada a los beneficios del consumo, probablemente de la cultura, de clase media. Yo recuerdo haber asistido, por ejemplo, en España, recuerdo una reunión del Banco de Santander, donde los expertos del Banco de Santander, entusiasmadísimos, mostraban los mapas de América Latina y todo el litoral atlántico de América Latina, de Sudamérica, mostrando cómo ahí se expandía la zona de consumo a la que ellos le iban a ir a capturar ingresos con las tarjetas de crédito. Y lo veían como un fenómeno, como el nacimiento de una nueva era que iba a perdurar eternamente, o por muchísimo tiempo. Eso duró 10 años. Y ahora estamos, desde hace 10 años, en la contracción de ese fenómeno, en toda la región. Estamos en el contraciclo. Ya no está esa bonanza, y lo que es peor, si uno empieza a mirar la historia de China en estos meses, ni siquiera en estos años, empieza a haber problemas ahí. El sistema no se sostiene como se sostenía antes, y inclusive empieza a haber problemas políticos. La pregunta es si eso está fallando o no. Y es una pregunta, no lo podemos responder del todo porque hay una gran opacidad respecto de cómo funciona la economía china. Entonces, este problema de contracción es la excusa, es la anécdota, es la trama específica a través de la cual América Latina conecta con este problema general que describí al comienzo de pérdida de confianza en la democracia. Y empieza a producirse en todos los países, o en casi todos los países, una ola de descontento. También pasó en Europa. Para nosotros hay un país que es misterioso el fenómeno, es un espejo que adelanta, que es España. España adelantó la transición democrática después del franquismo y España adelanta este problema que estoy describiendo ahora. Es un problema que introduce una dinámica política que es parecida en todos los países. Empieza a haber descontento. Gente que deja de votar
o gente que radicaliza su voto hacia la izquierda o hacia la derecha. No me importa el signo político, lo que decía Carlos al comienzo cuando decía son izquierdas distintas, son populismos de derecha, no es la derecha de siempre, no es la izquierda de siempre. Me interesa no tanto hacia dónde se produce el fenómeno, sino el fenómeno mismo, que es de radicalización, hacia la izquierda o hacia la derecha. Gente que votaba determinado partido deja de votarlo y vota la agenda de ese partido más radicalizada que se le ofrece otro partido, o deja de votar. Esto produce tensiones en los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque aquel que ve la fracción interna del partido, que ve que sus votantes se van a buscar una opción fuera del partido, intenta radicalizarse para que ese votante no se vaya. Y le dice, yo te puedo dar en casa lo que te están ofreciendo afuera. Esa radicalización genera tensiones internas porque se pierde el consenso dentro de cada partido respecto de la visión del mundo, de la visión de la economía, de la visión de la política, y termina habiendo fracturas. Esto es lo que vimos en España, con el voto hacia la derecha que dio primero Ciudadanos y después de Vox, después dio Vox, quitándole votos al Partido Popular. Y hacia la izquierda, donde había toda la izquierda la ocupaba el socialismo, ahora tenemos socialismo, Podemos y expresiones de izquierda radicalizadas regionales, que amenazan con fragmentar España, quitarle la unidad territorial que tenía y generar otros países, Cataluña, País Vasco. Pasó en Chile. Digamos, en Chile lo que hubo también es una oleada de descontento que terminó en estallido social en el 19. No sabemos cómo hubiera seguido la historia chilena si no hubiera habido pandemia. Lo que frenó ese proceso fue la pandemia y permitió rescatar de las ruinas por unos meses más al gobierno de Piñera, pero ahí también teníamos dos, una coalición social cristiana y una coalición socialdemócrata, que competían entre sí y concertaban. Y hoy todo eso se fragmentó. Tenemos desprendimientos hacia la derecha, Kast, desprendimientos hacia la izquierda, Boric. Si uno mira a Perú, pasó lo mismo, una gran fragmentación. Colombia, aparece una fuerza de izquierda que todavía no les entra en la cabeza a los colombianos, que nunca habían tenido ese tipo de expresión política, que gana en segunda vuelta, pero no logra hasta ahora armar una mayoría en el Congreso. Y eso está pasando hoy en la Argentina. La Argentina está amenazada por este proceso. Hay algo muy importante que tiene que ver con la técnica electoral. Se fragmenta la oferta política. Donde tenemos dos candidatos, tenemos 4 o 5. Logran armar una mayoría electoral a través del sistema de balotaje, la mayoría de ellos. Es decir, saco, como Boric, por ejemplo, que sacó 25% de los votos en la primera vuelta y en la segunda vuelta llega a 50 o 51. Lo mismo Petro en Colombia, lo mismo Lasso en Ecuador, lo mismo Castillo en Perú. Ahora, hay un aspecto muy importante de esto que estoy contando. Los diputados los obtienen en la primera vuelta, no en la segunda. Es decir, que el poder parlamentario que esos candidatos adquieren es el de el 25, 27, 15, 20% de los votos que obtuvieron en la primera vuelta. Tienen 50% de los votos en la segunda, pero tienen
15% del Congreso, 20% del Congreso. Fíjense el caso de Bolsonaro. Bolsonaro tenía 50 diputados sobre 515 diputados que tiene el Congreso. Hoy se está discutiendo en Brasil si Lula no se entrega a la derecha con la que convivía Bolsonaro, sobre todo al partido PP y al partido Republicanos, que son de derecha, eran de la base de Bolsonaro, para poder tener mayoría en el Congreso. ¿A dónde estoy yendo? A que la fragmentación termina afectando la capacidad legislativa de los gobiernos y por lo tanto la capacidad para hacer reformas. Y acá llegamos a completar el círculo. Este perro que se muerde la cola. La imposibilidad de tener mayorías parlamentarias y de realizar reformas hace que el desencanto, después de todas estas interfaces que acabo de plantear, termina en problemas de gobernabilidad. Y la ingobernabilidad genera más desencanto. Y nos lleva a la frontera de la duda sobre la democracia y fenómenos como Bukele. Fenómenos ya abiertamente autoritarios, que caminan sobre el borde externo de la ley. Esto se expresa no solamente en la fragmentación, sino en otro fenómeno muy llamativo, porque es muy sistemático, que es que ese que llegó con el 50% de los votos, a los 6 meses pasa de tener una popularidad, una imagen positiva de 60% a tener una imagen positiva de 25% y ahí se queda. Digamos, salvo 2 o 3 casos, como son Chávez en Costa Rica, Bukele en El Salvador y probablemente AMLO en México, todos los demás presidentes de América Latina ascienden y decaen en un par de meses. Digamos, hay una crisis de liderazgo que proviene de la crisis derivada de no poder dar respuestas a lo que prometieron porque carecen del aparato institucional para hacerlo. Entonces, estamos ante un fenómeno que no sabemos qué derivaciones va a tener, que es de contracción económica y de una democracia afectada, amenazada, pero no amenazada como estaba amenazada en la década anterior, por el autoritarismo, por la concentración de poder. Si yo hubiera estado, si esta conversación, esta reunión la estuviéramos manteniendo hace 10 años, estaríamos hablando de la amenaza que significa para la democracia la aparición de liderazgos hegemónicos. Chávez, los Kirchner, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. No tanto porque el país es muy distinto, Lula en Brasil. Hoy estamos hablando de otro problema. La democracia está amenazada no por concentración de poder, sino por fragmentación del poder. Y este es un problema para el cual no tenemos mucha solución. Y es un problema de época que está reforzado, acelerado por otros factores que no son económicos, que son culturales, como por ejemplo el enorme impacto que tienen las redes sociales sobre un factor, una dimensión central para la democracia, que es la comunicación. La democracia es un fenómeno totalmente ligado a la comunicación. Por eso los diarios, el sistema de prensa es central en la democracia, por eso los periodistas tenemos fueros. No son fueros porque somos mejores como seres, como actores sociales. Son fueros que se da la sociedad a sí misma porque es clave la transparencia informativa. La calidad informativa es clave para el voto, es clave para la comprensión de los problemas, es clave para la elaboración de la agenda pública, es clave para juzgar a los gobiernos. Y hoy esa transparencia informativa está por un lado potenciada y por otro lado obstruida por las redes sociales que generan una ansiedad y le ponen un tiempo a la política que es muy distinto del tiempo del Estado. Quiero todo ya. Al candidato lo construyo ya y lo destruyo ya. A través de un hervidero histérico que son esas redes sociales que a su vez le dan más transparencia al juego. Permiten otras formas de organización.
Hoy las redes sociales son centrales en la construcción de candidatos. Milei en la Argentina es un fenómeno de las redes sociales y después quieren, hablamos de eso. Bolsonaro fue un fenómeno central de las redes sociales. En Brasil, cuando Bolsonaro ascendía, los brasileños, inclusive gente muy bien informada, muy politizada, decía Bolsonaro va a ser un fenómeno episódico, porque cuando llegue el momento de la distribución de espacio publicitario en los canales de televisión, espacio publicitario que se asigna por la cantidad de bancas que cada partido tiene en el Congreso, él no va a tener espacio. El PT va a ocupar media hora, el PCDB de Cardoso va a ocupar media hora y Bolsonaro va a tener 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no existe más ahí. Cuando llegaron a distribuir el espacio publicitario, Bolsonaro ya tenía 40% de popularidad con independencia de todo eso porque había ido por Twitter. Y tenía más seguidores en Facebook, más seguidores en Twitter que Lula. Y hoy está pasando eso. Milei en la Argentina es un fenómeno muy ligado a las redes sociales y muy ligado al problema que apareció en las redes sociales entre los más jóvenes durante la pandemia, que es el problema de la libertad física durante la cuarentena. Es incomprensible el fenómeno de Milei en la Argentina si uno no registra que hubo miles y miles y miles de adolescentes que pedían libertad física, no la libertad del mercado, ni la libertad que garantiza la Constitución. Era la libertad de poder este viernes a juntarme con mis amigos a tomar una cerveza. Y eso quedó asociado a través de influencers muy gravitantes en el mundo de los jóvenes con la figura de Milei. Y hoy, si uno mira las redes sociales en la Argentina, el fenómeno de Milei es increíble porque él no emite mensajes, él solo retransmite mensajes de otros. Son otros los que hablan por él, que es lo que sueña cualquier candidato. Es decir, hay un fenómeno de comunicación llamativo ahí. Entonces se nos abre un problema que tiene que ver con la organización de la economía, tiene que ver con el crecimiento económico, tiene que ver con cómo el crecimiento económico revierte sobre la sociedad en la mejora de niveles de vida y acota el desencanto. Relegitima al sistema, porque hoy estamos ante una crisis de representación que deriva en una crisis de legitimidad. Y ligado a todo esto hay un enorme problema que potencia todo lo anterior y es una enfermedad de América Latina que es la corrupción y la instalación de mafias. Digamos, si yo miro el mundo desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y miro Asia, en Asia voy a tener un problema, Corea del Norte, estoy hablando del Extremo Oriente, y China, 2 países. Miro Medio Oriente, tengo un problema, un país, Irán. Miro Europa, tengo un problema, un país, Rusia. Miro América Latina, no tengo un problema que es un país. El problema para mí, Estados Unidos en América Latina, son las mafias. Ligadas a la droga, ligadas a todo lo que deriva de la actividad mafiosa. Básicamente, lavado de dinero y por lo tanto un clima de negocios. Porque donde hay mucha corrupción, hay mucho lavado de dinero y donde hay lavado de dinero y economía negra es más fácil establecer el narcotráfico, es más fácil establecer el terrorismo. Entonces, si ustedes miran cuáles son los convenios entre Estados Unidos y nuestros países, siempre pasan por capacitar a la justicia, fortalecer la policía, darle armamento. En el extremo, Colombia. El plan Colombia de proveerle ya miles de millones de dólares, porque ahí ya el narcotráfico, la FARC, etcétera, producían. Bueno, nosotros felizmente, después de 70 años de calvario, o más, 70, 80 años, pudimos liberarnos de la enfermedad, que era la enfermedad de los golpes de Estado. Felizmente la superamos. En países como el mío,
donde en 1930 se interrumpió la vida democrática, la vida republicana, digamos, el Estado de Derecho, y caímos de golpe en golpe en el 30, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66, en el 76, y no conocimos estabilidad democrática a lo largo de 70 años, hoy es imposible pensar en la Argentina en la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida pública. Entre otras cosas, por los que primero no quieren son los militares, que no quieren volver a tener que dar explicaciones durante 30 años como han estado dando hasta hoy. Pero ahora tenemos otra enfermedad, no digo que es lo mismo. Digo, tiene el mismo grado de repetición, de dificultad, de límite, que es la corrupción. Y lo hemos visto en casos muy llamativos. El más llamativo de todos, Lavallato o Odebrecht, que manchó a todos los países de América Latina. Ahora, miren ustedes después, el día que tengan tiempo libre y les interesa el tema, googleen la cantidad de gobernantes sometidos a procesos penales, gobernantes que tuvieron que dejar el gobierno, gobernantes que se cayeron de izquierda, de derecha. La izquierda inventa la teoría del lawfare, que es la persecución de los poderosos, lo que sea, pero están todos, pasan buena parte de su tiempo, los grandes políticos latinoamericanos, hablando con abogados penalistas, a ver cómo zafan. Y esto genera un problema adicional, que lo vemos en Brasil, lo vemos en la Argentina, lo vemos en todos los lugares donde esto pasa. En Guatemala. Y es que si yo tengo mucha... Y esto ya, lo que me interesa señalar son procesos impersonales. No me interesa tanto el problema de la corrupción como problema moral de un político que roba, que obviamente es gravísimo, obviamente hay que condenarlo, y obviamente tiene una dimensión económica, donde se le quita plata al Estado en países donde hay mucha pobreza. Me refiero a otra cuestión de más largo plazo y más impersonal. Si tengo mucha corrupción, necesariamente, esto lo veo en la Argentina con toda nitidez, pero en Brasil lo vemos con toda claridad, necesariamente la política se va a judicializar. Para entender la política voy a tener que entender qué pasa en los tribunales. En la Argentina es muy difícil y ha sido muy difícil en los últimos años entender la política si uno no entiende de procedimientos penales. De hecho, hoy en la tapa de los diarios argentinos hay un tema absolutamente neutro para un extranjero. ¿Por qué en la tapa de los diarios argentinos hoy aparece como tema la jubilación de una jueza? Ah, bueno, porque cumplió los años para jubilarse, ella no se quería jubilar, el Senado le quería renovar el mandato porque Cristina, pero no podía hacerlo porque la oposición se oponía. ¿Y por qué le querían renovar el mandato? Porque es una jueza clave en un tribunal que está juzgando a Cristina y el lavado de dinero en sus empresas hoteleras, donde están involucrados también sus hijos, porque son directores de las sociedades. Entonces, fíjense cómo para entender el juego político tengo que entender el tema de cuándo se jubila un juez y se le puede renovar el mandato excepcionalmente por el Senado, digamos, todo un chino básico, sin el cual no entiendo lo que pasa en el poder. Quiere decir que la política se judicializa. Ahora, esa judicialización de la política termina en la politización de la justicia. Porque vayan a explicarle ustedes a un brasileño del PT que el juez Moro no estaba totalmente politizado cuando pidió que Lula corriera en la carrera presidencial. Y después, tonto Moro, tonto Bolsonaro, termina siendo ministro de Justicia de aquel que ganó gracias a que Lula no estaba. Convénzame de que eso no es una patraña. Y después la Corte, 2 años después, dice, no, el Moro estaba equivocado por razones procesales. No es que Lula no robó. No, en tal momento hubo un expediente que no funcionó como debía funcionar y hay que liberarlo a Lula. Bueno, ahora díganme qué confianza puede tener en la justicia el pueblo brasileño después de toda esta peripecia. Termina
digamos, la corrupción termina politizando, judicializando la política y por añadidura o por derivación, poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial. Y esto es un proceso inevitable. Está en la lógica del proceso mismo. No tiene que ver con si los jueces son... Además puede haber jueces corruptos. Pero es casi inevitable que si la política se juega en tribunales, vamos a entender que la vida de los tribunales es una vida donde no mandan los expedientes, sino los alineamientos políticos de los jueces. Y esto pasa en muchísimos países de América Latina. Tengo que conocer al juez, no el derecho. Entonces, como vemos, hemos dado en América Latina un avance enorme, nos hemos liberado de los golpes de Estado, hemos logrado restablecer el juego democrático político, pero nuestras dificultades enormes para garantizar procesos largos de crecimiento económico han generado un desencanto que termina pulverizando el sistema de partidos y poniendo a la democracia en crisis de gobernabilidad cuyas consecuencias no sabemos. Esto se está viviendo hoy en la Argentina. Digamos, la Argentina está viviendo este proceso. De 35 millones de personas que tenían que ir a votar, 11 millones no votaron. Y 7 millones votaron un candidato que dice que todo lo demás hay que terminarlo. Hay que terminar en el plano económico. Escuchen la radicalidad del planteo. En el plano económico hay que terminar con la moneda. Y en el plano político, con la clase política. O sea, es un discurso de una radicalidad extrema que llama mucho la atención. Alguien que en el mejor de los casos los encuestadores pensaban que iba a sacar 18% de los votos, sacó 30% y está primero. En las primarias sacó 30% de los votos de la elección general. Que carece por completo de conocimiento de la política y del Estado, por eso gusta, porque es distinto, porque aparentemente no está contaminado con nada, Javier Milei, pero que ahora debe dar signos de que puede gobernar, porque puede ser presidente. Ahora, donde empieza a dar signos de que puede gobernar y se empieza a conectar con políticos, se empieza a desencantar lo que decía, pero vos no era que terminabas con la política. Y ahora te veo hablando con sindicalistas. Y sí, ¿con quién querés que hable? Tengo que hablar con sindicalistas. Y también hablo con políticos. Y tengo que dotarme de un mínimo aparato de gente que conozca el Estado. Y son todos conocidos de la política. Digamos, estamos generando una enorme expectativa. Un candidato que en el mejor de los casos puede llegar a tener 40 diputados sobre el quórum. En la Argentina son 140, él va a tener 40. No va a tener senadores casi, tal vez 4 senadores sobre 75, sobre 72. Para resolver una agenda económica de un país en el cual el Banco Central no es que tiene pocas reservas, tiene 10.000 millones de dólares negativos de reservas. O sea, si ustedes viven en la Argentina y quieren importar un bien, van al Banco Central y el Banco Central le va a dar dólares del público, dólares que son propiedad de un depositante. Sí, después hay oro, pero el oro hay que venderlo. Y está el swap de yuanes que nos prestó China. Hay que pedir permiso para usarlo y no te lo dejan usar. Y hay un préstamo del Banco de Basilea. Cash es plata de la gente. El Banco Central carece ya de reservas líquidas, netas. Y la inflación este mes, hoy conocimos el número de inflación de la ciudad de Buenos Aires, 11% mensual. La inflación de agosto, la de la provincia de Córdoba 12%, probablemente la del país va a ser 12%, se parece mucho a la de Buenos Aires siempre. Quiere decir que en el año vamos a tener una inflación más o menos del 140%. Con la gente que como se destruye la moneda busca dólares y dólares no hay. Entonces se dispara el mercado paralelo del dólar, lo que se llama ya el dólar blue, que es en la Argentina, por su historia económica,
no una divisa, es un indicador de orden político. La gente quiere saber si hay estabilidad, si hay orden o hay caos. ¿Cómo se mueve el dólar? Paralelo. Bueno, el dólar paralelo, cuando se fue Macri, ese dólar estaba en 60 pesos. Hoy está en 780. En 4 años. Y ya el de Macri estaba en 19 en abril del 2018. Macri se va en diciembre del 2019. De abril del 2018 a diciembre del 2019 el dólar pasó de 19 a 60. Y ahora lo tenemos de 60, el paralelo en 743. Y esto a su vez genera inflación, porque los comerciantes dicen, todo está hecho de dólares. Por lo tanto, yo para reponer mi mercadería miro el precio del dólar y ajusto mis precios a lo que valga el dólar. Porque yo que vendo botellas de agua, cuando quiera reponer esta botella de agua, la voy a pagar en algo que es parecido al dólar, aunque no sea dólares. Entonces voy a ir ajustando según ese precio, que tampoco es un precio real, es un precio que en esa corrida hay mucho de expectativa, de mal humor, de miedo. Entonces estamos en la Argentina en un panorama bastante incierto, con la posibilidad de que en una nueva excentricidad argentina demos un salto al vacío. Es decir, estamos al borde del abismo, que demos el paso adelante que hace falta para caer. Y eso lo sabremos en las próximas elecciones, que son el 22 de octubre. Bueno, muchas gracias. Bueno, empiezo con la primera pregunta y después, por favor, que vayan levantando la mano los que quieran hacer una pregunta. Carlos, en este panorama, comparando la década de la bonanza, en donde del 2003 al 2013 ingresaron divisas en la región y nos fuimos capaces de ajustar, o hacer reformas para capitalizar ese ingreso de divisas. Tenemos un panorama del desencanto político, debido a que la democracia no es solamente dimensionada por el elector como una formalidad de procedimiento electoral o de respeto de las libertades, sino también está vinculada al estándar de vida, en donde en esta década del 13 al 23 la gente ve disminuida sus ingresos y el deterioro de su calidad de vida. Por otro lado, tenemos en el escenario político una suerte de fragmentación, porque se han dado reformas electorales y reformas constitucionales que, al ampliar la posibilidad que tiene el elector de elegir, fragmenta el escenario político. Tenemos además el mal humor, lo que Nietzsche le llamaba el misarquismo, ese odio que hoy en día se le tiene a la autoridad o a la institución pública, lo que Milei lo llama la casta, ese odio, ese fomento del odio. Tenemos el candidato enojado y tenemos al elector enojado, furioso, ofuscado, impugnador, que quieren que se vayan todos, lo que en el 2000 se decía, 2001. Tenemos hoy que el hecho de que la democracia o las autoridades pueden ser destituidas no solamente, anteriormente, como decías en la década del 70, se conquistaba el poder, el péndulo, el gobierno civil débil y el golpe militar. Hoy en día hay una suerte de conquista horizontal del poder a través del mecanismo de las redes sociales que le otorga, le proporciona decisión y poder a la ciudadanía. Digamos, el escenario se muestra nebuloso, se muestra gris, confuso. Los liderazgos, los presidentes terminan con procesos penales y son liderazgos fugaces. De repente lo recuerdo a Kafka en el proceso cuando decía el ciudadano acá que estaba perdido entre tanto trámite burocrático en un proceso penal que no sabía a qué era lo que causó su proceso penal. Se preguntaba a él, ¿habrá esperanza? Pero no para nosotros.
¿Hay esperanza en este escenario? ¿Cuál es la agenda política que hay que elaborar para salir de este ambiente de resignación, de esperanza cansada, de vivos que Aristóteles decía, la esperanza es el sueño de los vivos, pero la gente ha perdido la esperanza? ¿Cuál es el escenario? Hay que hacer reformas institucionales, hay que llegar al abismo, ir al vacío, hay que ir al conflicto social, a la crispación política. Esto se resuelve por vías institucionales encorsetando el camino, por lo institucional, o es que tienen que haber eclosiones sociales. Bueno, a ver, yo creo que hacen falta dos cosas. Primero, una percepción de las oportunidades para salir de este estado depresivo. La región tiene oportunidades interesantes. ¿Por qué? Y porque hoy en el mundo hay una demanda, por distintas razones, de bienes que se producen en América Latina. Básicamente, energía y alimentos. Si nosotros tenemos un problema no de pobreza material, tenemos un problema de mala organización económica. Y esto demuestra que la riqueza de las naciones no está basada en los recursos naturales, sino los recursos naturales son muy importantes, pero más importante es la institucionalidad, digamos. Suiza no tiene recursos naturales y es un país rico. Lo único que tiene son instituciones. Este es un punto. También es cierto que ha habido una evolución en muchos países muy positiva, para no ir a algo tan de un solo color oscuro. En países como Uruguay, como Perú, como Chile, hubo una reducción llamativa de la pobreza. Digamos, son países que redujeron la pobreza en más del 50% de lo que tenían. En el caso de Perú, a pesar de la política, Perú es un caso único. Están huyendo todavía de la hiperinflación y de Sendero Luminoso. No quieren volver a eso. Y son gobiernos malos, pero una economía que se sigue moviendo como una cosa medio italiana, de disociación entre el funcionamiento de la economía y la calidad de la política. Uruguay ha dado un salto adelante enorme, también Paraguay. Digamos, Paraguay, si uno tuviera que poner países promisorios y países, Paraguay es un ejemplo extraordinario. Probablemente ustedes no lo ven porque están muy sometidos a los dramas del día a día, pero el que mira desde afuera, el salto que ha dado Paraguay hacia adelante es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hace falta entonces? Porque posibilidades hay y riqueza hay. Hace falta una reconstrucción de la política. Digamos, hace falta que la política vuelva a tener liderazgo. Yo creo que lo que se terminó es la era del marketing, donde el político se metía a través de las encuestas, etcétera, por el lado de atrás del cerebro de la gente, veía lo que la gente quería escuchar y se lo repetía. Y los políticos eran voceros de la gente, pero no líderes. Líder es alguien que te muestra algo que vos no ves todavía. Y además que te muestra cómo podés llegar ahí. Esa función, que es la función central de la política, que es conectar el presente con el futuro, poder plantear un futuro, poder plantear un mundo distinto hacia adelante, la política la ha perdido a escala internacional y especialmente en América Latina. Por eso el motor es el resentimiento. No te digo que hay que construir, te digo que tenemos que destruir. Este es el discurso central de Bolsonaro, de Milei. Digamos, está muy claro qué es lo que no quieren que siga en pie. Pero cuando uno dice, y bueno, está bien, destruimos toda la casa, tráeme los planos de la nueva casa, no tienen ni idea. Por eso es una política hecha sobre la base
del resentimiento, del desencanto. Lo mismo sucede con el tema de la corrupción. Me podría detener más en el problema de la corrupción, pero insisto, no en el problema moral. Es obvio que haya desencanto político si uno ve a ver, imaginemos, voy a usar una comparación vulgar, imperfecta, ramplona. Chicos que miran a los padres pelearse todo el día y decirle uno al otro lo peor del otro, que es lo que vemos nosotros en la polarización política y en la pelea por la corrupción. ¿No es cierto? Miren la televisión americana. Es una guerra de bandidos, si lo miro ingenuamente. Digo, el gran argumento de uno contra otro es que el otro es un bandido. Se va transformando la política en una crónica policial. Si además no me provee bienestar, si además el salario cayó, si además perdí el empleo, si además los servicios públicos son una porquería, ¿y qué querés que espere? Que la democracia se defonde. Entonces tiene que haber una reconstrucción del liderazgo a nivel moral y a nivel intelectual, a nivel de creatividad, para que vos puedas aceptar porque estas son las reformas económicas. La capacidad de hacer reformas es que yo te tengo que pedir a vos que aceptes un sacrificio. Y solo vas a aceptar un sacrificio y vas a ceder algo de lo que tenés si yo tengo la capacidad de convencerte de que vamos a llegar a una situación mejor, que hoy vos todavía no ves. Nadie hace un sacrificio sin una perspectiva de futuro. Todos nos aferramos a lo que tenemos y terminamos en una guerra caníbal. Bueno, esta función que es pintar el futuro, que es mover hacia el futuro, que es poder explicar, requiere de cierta autoridad moral. El periodismo acá tiene una función central. El periodismo también se traiciona a sí mismo por el rating, por la competencia en histerizar. Esta es la función que tiene que recuperar la política para que no caer en un ciclo autoritario. No sé si alguien del público quiere hacer una pregunta, ya hay un señor. Si le pueden acercar un micrófono. Ya está. Buenas tardes, eu sou Marcos. Primeiramente, agradecer suas palavras. E como brasileiro, lhe pergunto, como se quebra este ciclo de judicialização da política e politização da justiça? Yo creo que hay que... tiene que ver primero con políticos que denuncien el problema de la corrupción. En América Latina hemos tenido una experiencia desde el punto de vista cultural muy complicada, porque es la izquierda la que terminó corrompida también. La izquierda que se suponía que era un factor de crítica y de exigencia sobre el sistema. En la Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, digamos, la izquierda quedó atrapada en un problema que se suponía, según el discurso de la izquierda, era solo de la derecha. Entonces hace falta una renovación de los cuadros políticos y que haya debate dentro de los partidos. Ustedes de Brasil, no ha habido una crisis dentro del PT respecto del problema de la corrupción. No se discutió ese tema. Exacto, se calla. Bueno, yo creo que sería muy saludable la aparición de una nueva izquierda también, no de una nueva derecha solamente que impugna de manera autoritaria, en el fondo cuestionando la salud del sistema democrático. Hace falta una renovación política y hace falta reformas que garanticen la transparencia. Y yo creo que más mercado. La corrupción está muy ligada al poder del Estado. Y esto es un problema en toda América Latina histórico. Las grandes fortunas latinoamericanas se han hecho al amparo de decretos del Estado. Ustedes miren las grandes fortunas de los principales países y miren cómo se hizo esa fortuna. Y van a ver que siempre es a través de una regulación. Y ayer escuché
una exposición de un economista. Me tocó hablar en una reunión de empresarios y había un economista que conoce mucho y con toda naturalidad dijo, claro, porque ustedes lo que le piden al Estado es dame mercado, que es una idea genial. Dame una porción de mercado vos, Estado, no la voy a conquistar con marketing, con competencia, no, me la asigna el funcionario. Bueno, ahí hay un corazón de corrupción. Si hay un problema, yo lo digo siempre referido a la Argentina, hay muchos candidatos, y esto genera una confusión en la gente inclusive, que son pro empresa, anti mercado. Y en América Latina se puede ser pro empresa, anti mercado. Porque están asociados a mercados, a empresarios, a los cuales la política le arma un negocio para la política poder financiarse. Y es un juego deliberado, no es casual. En la Argentina hay 2 o 3 negocios absolutamente aberrantes, empezando por el negocio del juego, que son diseñados de manera aberrante, inclusive de manera que supone cierta inestabilidad jurídica para yo tenerte agarrado siempre y que me tengas que financiar. A ver si te lo quito todavía el negocio. Y son negocios donde los beneficiarios de esos negocios en este momento están navegando por el Mediterráneo con barcos de 120 metros de eslora. Digamos, grandes fortunas, ¿eh? Que uno después los ve, es maravilloso, los ve en determinado nivel desarrollándose en otros países con reglas de mercado, con la plata que hacen gracias al Estado en la Argentina. No sé si me explico. Entonces uno ve la hija de tal empresario que vive del Estado que tiene una cadena de tiendas de ropa en Madison y 82 en New York y ahí compite. Entonces, hay un tema de cultura económica que está también ligado al problema de la corrupción. Entonces, básicamente es abrir más competencia política, más competencia económica. Y el otro tema que puede ayudarnos es la integración internacional, que es pertenecer a determinados clubs. Si uno entra en la OCDE, bueno, ahí es con saco y corbata a las 12 del mediodía el almuerzo. No, pero yo no uso corbata, no podés estar. Entonces hay que cumplir determinadas reglas de transparencia, de institucionalidad, etc. Hay otro factor que favorece la corrupción y el atraso, que es el aislamiento. El vivir con reglas propias. En España, Franco abre España al turismo allá por finales de la década del 50, 58, 59, y el eslogan de España, hasta que llega el rey, la muerte de Franco, Adolfo Suárez, etc., era Spain is different. Un día se dieron cuenta que no querían ser más different, que querían ser homologables con otros, y se integraron, y eso les dio un salto hacia adelante extraordinario, que es lo que vimos en todos los países del sur del Mediterráneo, de los países mediterráneos europeos. Fenómeno de integración. Entonces, mercado, integración, una clase política más transparente. Bueno, habrá que ir buscando cómo se va llegando a ese horizonte. Ahí el señor Walter Bierman tiene una pregunta. No había otra. Si alguien más quiere, levanta el brazo, yo no vi. Allá hay un... Ya, un minuto entonces. Te habla Walter Bierman y después allá. Bueno, primero decirte, brillante tu exposición. Muchas gracias. Como ya tenía previsto. Decime, ¿qué opinás vos del fenómeno que ocurre, que esta depreciación de la política y de los políticos que tenemos actualmente va muy ligado al fenómeno sociológico, digamos, de la gente que no lee, que la cultura se convirtió en algo que no existe, la gente no entiende nada de nada más que en los temas específicos. Esto no agrava eso, o estos políticos vienen para solucionar el problema de eso. ¿Cómo lo ve a esa gente que no lee para nada, sobre todo en Paraguay, no sé bien en la Argentina? Bueno, la democracia supone un mínimo de ilustración. Hoy yo decía que la comunicación es un fenómeno que está en el centro de la democracia.
supone la creación de una opinión pública que limita el poder, que tiene órganos de constitución, los medios, y supone entonces el intercambio de mensajes que deben ser inteligidos, deben ser entendidos. En la Argentina estamos ante una gran crisis educativa, porque ustedes piensen, vamos a hablar del conurbano bonaerense, que a mí me interesa mucho, como contó, y me dediqué 5 años a estudiar ese fenómeno porque me parece estratégico. Toda la masa urbana que se generó alrededor de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo al sur de Buenos Aires, donde hay niveles de pobreza del 45%. Pero donde hay niveles de pobreza del 63% en los chicos menores de 18 años. Y eso se reproduce. Los hijos de esos chicos también van a ser pobres. Y esos chicos ya van a la escuela apenas para comer. Los sueldos de los maestros son sueldos de hambre. Entonces, alguien de clase media, medianamente ilustrado, no quiere ser maestro. Quiere otro destino. Porque no se puede. Entonces estamos hablando ya de un círculo vicioso. Milei, con toda la carga antipolítica que lleva su mensaje, en las encuestas presenciales que se hicieron en villas de emergencia, que es lo que nosotros serían las favelas argentinas, los jóvenes de menos de 25 años adherían en 21%, adhería a Milei. ¿Y por qué Milei tiene apego entre los jóvenes y entre los pobres? Porque uno de los fenómenos más dramáticos que ocurrió durante la pandemia es el cierre de esas escuelas. Y las madres pobres, que quieren a sus chicos igual que las madres ricas, veían que el chico ya no podía ir a la escuela y orgullosa de que el chico había aprendido a leer, veía que el chico había olvidado cómo se leía. Y ya no sabía el nombre de los números, no sabía sumar, no sabía articular 2 palabras. Un chiquito chiquito. Eso produjo un repudio al gobierno fenomenal que está ahora, se explica en estas elecciones, de gente que no va a votar o que vota un tipo que quiere incendiar todo, entre los pobres. Entonces, tenemos un problema con la educación que hace a la calidad de la democracia y tenemos otro problema donde hay mucha pobreza con el clientelismo, que es la administración de la libertad del otro y la compra del voto a través de favores. No sé si está. Y todo esto, por supuesto que son factores que hacen que la democracia, que requiere un determinado piso cultural, se degrade. Hay un joven atrás. Sí, hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bruno, qué bien. Muy bien. Una consulta. ¿Cuál ha sido la experiencia de los liderazgos bicéfalos en la TAM y en el mundo, verdad? Y te pregunto porque acá en Paraguay tenemos un presidente que, si bien tiene la investidura de presidente, detrás está el líder político que, por citar un ejemplo, un 90% depende de esa persona que lo puso, ¿verdad? Entonces, hay formas de que el presidente tenga independencia, o con el tiempo se va gastando esa relación. Y bueno, o sea, ¿cuáles fueron los desenlaces en las últimas décadas, verdad? Yo creo que por principio, en general, como regla general, lo mejor es que el poder institucional esté donde está el poder político. Digamos, que el dueño de los votos sea el líder el que tiene el poder administrativo del Estado. Cuando hay esa divergencia, nunca termina bien. Puede terminar menos bien o peor. En la Argentina terminó pésimo. Experiencia internacional. Argentina.
voy a ir a remontarme mucho en el tiempo. 1922, un gran líder político que fue Hipólito Yrigoyen, el fundador del Partido Radical, un gran caudillo, termina su mandato en el 22, va del 16 al 22, trae al que era embajador en Francia, Marcelo Torcuato de Alvear, un aristócrata de su propio partido, pero sin arraigo popular, lo convierte en presidente, y bueno, del alvearismo surgió el golpe que le dieron a Alvear. Irigoyen vuelve en el 28 y en el 30 lo voltean, y cuando uno ve quiénes lo voltean, eran los amigos de Alvear, porque nació una rivalidad que terminó. Perón, en el año 73, había un régimen militar que lo había proscripto. Puso un señor que se llamaba Cámpora. Bueno, Cámpora terminó, no solamente lo volteó Perón, sino que lo mandó a vivir a México. Hoy la experiencia argentina, Cristina y Alberto, no puede ser peor. No se hablan entre ellos. Yo creo que ahí hay un factor político, porque el sistema, la población, los mercados, el sistema político de partidos, los demás políticos necesitan saber que el que firma el decreto es el dueño del poder y que no hay que ir a buscar las razones de por qué lo firmó en otro lugar. A la larga eso tiene un costo, sobre todo para la economía. Pero además empiezan a intervenir después factores psicológicos. El deseo de autonomía del presidente, que se mira a la mañana con la banda presidencial en el espejo y dice: yo soy el presidente. Después de todo, la gente me votó a mí. Y cuando voy afuera, cargo las pilas y me tratan como presidente. Y vuelvo y tengo que ir a pedir permiso. Y empiezan los pequeños signos de autonomía que vuelven loco al caudillo. Pero ¿desde cuándo esta falta de respeto de que no venís a preguntar? Sin mí no hubiera sido nada. Eso es propio. A ver, tienen que ser dos santos para evitar ese problema. Cualquiera puesto en una situación así, en una empresa, en una institución religiosa, en una institución académica o en el Estado, le pasa eso. Si los roles no están claros. Entonces se introduce una distorsión. Hay circunstancias donde el trauma se disimula más. No es que no existe. Lula-Dilma. Lula tragaba saliva y nunca le faltó el respeto a Dilma, pero no se llevaban bien. Los entornos favorecen mucho eso. Podría hablar horas de esto. Porque el caudillo pone al presidente. El presidente decide sus ministros y sus colaboradores, que no son los amigos del caudillo. Yo, amigo del caudillo, que no he sido convocado al gobierno, empiezo a comerle la cabeza al caudillo. Mirá cómo te falta el respeto. ¿Hay anécdotas de estas? Se lo hacían a Menem, el gobierno de Menem, que tenía un gran sentido del poder y era muy celoso del poder. Miraban cine en un microcine que había en la residencia de Olivos los sábados a la tarde. Y los secretarios lo manipulaban. Se sentaban un asiento más abajo y empezaban a montar un show donde uno le decía al otro: no, pobre, sí, no le llevemos el problema ahora. ¿Cómo? No, seguí mirando la película, Carlos. Y al rato lo hacían entrar. No, estamos hablando de que fulano te traicionó, porque mirá. Y ahí ese poder de manipulación sobre el caudillo es extraordinario. Lo termina pagando el presidente. Es decir, no tengo buen pronóstico para ese tipo de juego. Hoy hablábamos de este tema y claro, funcionó, creo, hasta donde sabemos, porque sabemos poco, en Rusia con Putin y Medvedev. Pero claro, en Rusia te mandan a matar, es decir, hay un método disciplinario que
que en otras democracias, por decirlo así, no existen. Te vuelan el avión. Bueno, sí, una pregunta más, la última. Hola, Carlos, ¿qué tal? Acabas de decir que no tenés buen pronóstico para la pregunta anterior. ¿Tenés algún pronóstico para el futuro del Mercosur? Bueno, es todo un tema. Es todo un tema. Yo creo que la evolución de la economía de Paraguay y de Uruguay son un factor, a mi juicio, muy positivo, pero que introduce una crisis en el Mercosur. Y hay una dinámica de la economía brasileña que se va sucediendo con distinta intensidad a través de los gobiernos. Yo creo que en Brasil, si uno mira bien, hay una continuidad muy saludable desde la época de Cardoso. De hecho, la moneda es la misma. El plan real con modificaciones siguió vigente. Y hay en Brasil, y esto Guedes lo explicó, probablemente la expresión más contundente fue la de el ministro Guedes, pero no fue la única, de una modernización de la economía brasileña que supone, primero, bajar los costos fiscales, cosa que Brasil ha hecho. Ahora hay toda una discusión sobre eso en Brasil, pero van en esa dirección. Como en la Argentina el problema central era el tema previsional, hicieron una reforma previsional, tal vez tengan que hacer más esfuerzos en una reforma administrativa, y después, para lograr una economía más competitiva, el plan supondría un segundo paso, que es bajar el costo del capital. Y bajar el costo del capital supone una economía más abierta, donde yo tenga que pagar, puede importar insumos, importar bienes de capital, mejorar la competitividad de las empresas con menos aranceles. Y eso supone revisar un aspecto fundamental del Mercosur, que es una unión aduanera con un arancel externo común. Y creo que este es uno de los grandes problemas que va a tener el peronismo en la Argentina, que es cuando Brasil les diga, miren, la verdad, no podemos seguir sosteniendo la ineficiencia de la industria argentina con un arancel externo que a veces llega a 35%. Y el día que Brasil plantee eso, el Mercosur se va a romper y la Argentina va a tener un problema enorme. Mientras tanto, yo conozco mucho la política brasileña, tengo muchos amigos diplomáticos brasileños, pero tengo un amigo que fue embajador en Brasil, fue ministro consejero en Brasil, vivió gran parte de su vida diplomática en Brasil, y él dice, el tema también, cuando le hablo de la crisis del Mercosur, me dice, los que hacen negocio no hablan. Hablan los que lloran. Pero el Mercosur se sostiene en que muchísima gente hace muchos negocios dentro del Mercosur, a pesar de sus dificultades. Y eso se calla en la boca. Entonces, me parece que va a perdurar. Para Brasil el Mercosur es muy importante como fenómeno político. El Mercosur es una representación geográfica, económica de lo que Brasil aspira a ser en el mundo, que es líder de una región. Como se está viendo ahora en cómo Brasil introdujo o intenta introducir a la Argentina en los BRICS, en relación con China, digamos, ahí hay todo un juego. Pero me parece que en la medida en que las economías del Mercosur se vayan modernizando, va a haber ruido. De hecho, hay un ruido en que Uruguay está pidiendo más apertura y la Argentina se niega. Y Brasil mira. Si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a Carlos su participación, sus Muchísimas palabras, gracias. sus reflexiones y un aplauso.